revelado la increíble transformación de una mujer tras el desgarrador grito de su marido en 2023. Las calles de Puebla eran un espectáculo de vida, donde el aroma del mole se mezclaba con las risas de niños jugando y la música de las fiestas que nunca se apagaban. Pero un día, ese bullicio se detuvo. María, madre soltera de 34 años, escuchó un grito desgarrador que rasgó su corazón. Era Manuel, su marido, que había sufrido un accidente en la carretera. El mundo que había construido con tanto esfuerzo, lleno de sueños y colores, se tornó gris. La angustia invadió su pecho como una sombra oscura, y en un instante, sus esperanzas de abrir una boutique para darles un mejor futuro a sus 3 hijos se desvanecieron. A menudo, la vida le había enseñado a luchar, a enfrentar las tormentas con una sonrisa. Pero con el dolor de Manuel resonando en su mente, comenzó a cuestionar todo. Sus hijos, Luisa, Santiago y el pequeño Carlos, la miraban con ojos llenos de inocencia, ajenos al océano de conflictos que se agitaban en su interior. ¿Cómo podría proveerle sin la ayuda de su compañero? La comunidad, con sus murmullos y miradas de compasión, pesaba sobre ella como una losa. A veces, la ayuda se sentía como un recordatorio constante de su fragilidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. María dedicaba sus días al taller de costura, sintiendo cómo su espíritu se desgastaba entre hilos y telas, reservando sus sueños para el anochecer, cuando sus hijos estaban dormidos. Sin embargo, lo que parecía una vida marcada por la tristeza se transformó durante una feria comunitaria. La vibrante celebración desbordaba de colores, música y risas. Entre el bullicio, un niño del barrio se acercó a ella. Con una sonrisa de oreja a oreja, le mostró un diseño que ya le había enseñado semanas atrás. En ese instante, una chispa de esperanza iluminó su corazón. La vida no la había definido solo por su dolor, sino por la fuerza que había cultivado en los momentos más oscuros. María comprendió que su sueño no estaba perdido, más bien, era un faro que guiaba a otros. Así, en medio del bullicio, los rostros de la comunidad la alentaban, y con cada sonrisa, cada abrazo, empezaron a abrirse nuevas puertas. La noche culminó en una conversación en la que varios emprendedores la invitaron a ser parte de un proyecto colaborativo, uniendo fuerzas para brindar recursos a quienes más los necesitaran. Pero justo cuando empezaba a visualizar un futuro, su teléfono sonó. Era Manuel. La decisión que había tomado podría cambiarlo todo. Sin embargo, la conexión se cortó de repente, dejando a María llena de preguntas. Mientras los murmullos y risas se mezclaban en su entorno, una tensión palpable llenaba el aire. ¿Podría María reconciliar sus sueños con el sacrificio de su familia? El futuro era incierto, pero lo que no podía negar era el amor infinito que existía entre ellos. La historia de María apenas comenzaba, y la vida le había dejado un dilema inquietante. ¿Qué le depararía el destino a una madre que nunca se rindió? El sonido del chirrido del teléfono aún resonaba en los oídos de María como un eco angustiante. La noche la envolvía, pero ya no era un abrigo cálido. Era una manta pesada que la hacía sentir más pequeña, más perdida. Miraba la pantalla en espera de que Manuel regresara a la llamada, pero el silencio era todo lo que recibía a cambio. ¿Qué había decidido? Lo que sabía era suficiente para mantener a su familia a flote. Con un suspiro profundo, miró hacia el taller donde su creatividad solía fluir libremente. El espacio estaba lleno de retazos de tela, sueños a medio formar, pero ahora todo parecía un recordatorio de lo que podría ser. ¿Podría ella volver a encontrar ese impulso, esa pasión que un día la definió? Sus ojos se llenaron de lágrimas que cayeron sin querer sobre una blusa que estaba cosiendo. Cada hilo pasaba por sus dedos, pero el dolor de la incertidumbre le cortaba la respiración. Al día siguiente, el ruido de las calles de Puebla la abrazó de nuevo. Familias paseaban, niños corrían felices y el aroma del café recién hecho parecía casi burlarse de su desconsuelo. En el mercado, María se topó con su amiga Rosa. Un destello de alegría en el rostro de Rosa iluminó su día, pero cuánta diferencia había entre ellas.
La risa de su amiga la hizo sentir como una extraña en su propia vida. María, ¿cómo estás? La preocupación de Rosa era tangible. He estado pensando en ti y en los niños. Lo sé, la verdad es que no sé qué va a pasar. Las palabras salieron antes que pudiera detenerlas. En ese instante, las lágrimas amenazaron con salir otra vez. Rosa le tomó la mano, ese simple gesto le transmitió una fortaleza que parecía haber olvidado. Escucha, lo que pase con Manuel, pase lo que pase, tú eres más fuerte de lo que piensas. Tus hijos cuentan contigo, y yo también estoy aquí para apoyarte. Quizás deberías asistir a esa reunión de emprendedores. No te cierres. Es tu momento. La idea de volver a conectar con su sueño, de levantarse tras la caída, brotó como una flor entre las grietas del asfalto. Pero la inseguridad anidaba en su interior. ¿Y si fracasaba? ¿Y si su esfuerzo no era suficiente? Sin embargo, esa noche, en momentos de soledad y reflexión, decidió que no podía rendirse. Manuel siempre había creído en ella, y ella lo haría por él. Al final de la semana, la reunión de emprendedores llegó. María sintió un nudo en el estómago mientras entraba al local lleno de gente. Reconoció algunas caras, otros eran completamente desconocidos. La música animada intentaba desvanecer su ansiedad, pero cada paso que daba se sentía como si atravesara un túnel oscuro. Mientras conversaba con otros, compartió su historia. Cada palabra que salía de su boca le dio fuerza, pero el instante culminante llegó cuando un hombre mayor, con canas y una mirada sabia, se acercó. Tú tienes una visión que puede tocar vidas, niña. No la dejes morir. Nuestra comunidad necesita mujeres como tú. Las palabras resonaron en su corazón, pero su mente aún batallaba con la llamada perdida. Cuando al fin pudo abrirse paso para hablar sobre sus sueños, su mente se quedó vacía, atrapada entre su amor por su familia y la incertidumbre de su futuro. Fue entonces que el teléfono volvió a vibrar en su bolso. El corazón de María se detuvo un segundo. ¿Sería Manuel? Levantó la mirada con la esperanza brillante en sus ojos, pero ¿sería eso suficiente para seguir luchando? Cuando vio quién era, la respiración se le cortó. Era un mensaje que cambiaría todo. María, necesitamos hablar. Hay algo que debes saber. El miedo y la curiosidad se entrelazaron. ¿Qué la esperaba del otro lado de esa conversación? ¿Sería el giro que necesitaba para su vida? María sintió como si el aire a su alrededor se volviera espeso. Su corazón latía con fuerza, como si tratara de advertirla de algo que no quería escuchar. Miró la pantalla una vez más, el brillo del teléfono iluminando su rostro, y una corriente de inseguridad la atravesó. Sabía que se enfrentaba a un cruce de caminos, una decisión que cambiaría su vida. ¿Qué puede ser tan importante?, murmuró para sí misma, mientras pulsaba el botón para abrir el mensaje. María, necesito que vengas a la casa de la abuela. Es urgente. Hay algo que debes saber sobre Manuel. No es lo que piensas. Las palabras del mensaje se repetían en su mente, resonando como un tambor lejano. La mezcla de angustia y esperanza se debatía en su pecho, y una oleada de recuerdos invadieron su pensamiento. Recordó cada instante a su lado, cada risa compartida, cada sueño que habían construido juntos. Pero también recordó las sombras que a veces se cernían sobre él, como había comenzado a cambiar en las últimas semanas. Decidida, se dirigió rápidamente a la casa de su abuela. El camino le pareció eterno, cada semáforo una pequeña eternidad. A su alrededor, el bullicio de la ciudad continuaba, la vida seguía su curso y ella era una sombra en medio de eso. ¿Qué significaba todo esto realmente? ¿Debería haberse preparado para lo peor? Al llegar, la abuela la recibió con una mirada grave. Mi niña, estaba esperando que llegaras, dijo, abrazándola con fuerza. El aroma a comida recién hecha, a hogar, la envolvió mientras su abuela la guiaba por el pasillo. Tienes que estar lista para escuchar lo que vamos a decirte. Estaban en el salón, donde el eco de risas pasadas aún flotaba en el aire. La figura de Manuel apenas se atisbaba en el fondo de sus recuerdos. Se sentó, y su abuela la puso frente a la realidad. María, hay cosas de Manuel que no conoces. Su pasado es más complejo de lo que creías. Recibió una llamada de su primo. Él se metió en problemas, está en riesgo. El mundo se desvaneció a su alrededor. Cada palabra de su abuela la golpeaba como olas, arrastrando su fe y sembrando dudas en su corazón. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó con una voz que temblaba. Problemas serios.
Él está involucrado en algo que puede comprometer a toda la familia. Pero no tienes que cargar con esto sola. Sabía que tarde o temprano tendríamos que hablarlo, pero jamás esperé que ocurriera así. La abuela respondió. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Lo que conocía de Manuel se desmoronaba, y con ello sus ilusiones. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó con un hilo de voz, sintiendo como las lágrimas comenzaban a asomarse a sus ojos. Primero, tienes que hablar con él. Necesitas saber su verdad. Y después solo luego podrás decidir si estás dispuesta a seguir adelante. La abuela la miró con ternura. No estás sola. Siempre tendrás a tu familia. Recuerda que el amor verdadero se enfrenta a las tormentas. Una decisión tan monumental pendía en el aire, balanceándose entre el amor y la traición. A medida que María asimilaba lo que todo esto significaba, las puertas de su vida empezaron a abrirse lentamente, como si el destino la llamara. Su teléfono vibró nuevamente en el bolsillo. Era Manuel. María, lo siento profundamente. Te prometo que todo tendrá sentido pronto. Te necesito. Por favor, contéstame. El tumulto en su corazón se convirtió en un grito desesperado. ¿Podré enfrentar esto? ¿Podré encontrar la fuerza que me ha faltado? Esa duda la acompañó mientras su dedo temblaba ante la pantalla. En su piel, sentía el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. La vida de sus hijos, su familia, su futuro dependía de esta conversación, y con un suspiro quebrado, María aceptó que estaba lista para enfrentar la verdad, cualquiera que ésta fuera. Al levantar el teléfono, sintió que el peso de su mundo se igualaba a lo que estaba a punto de descubrir. María, dijo con voz entrecortada del otro lado, debes escucharme, la siguiente respuesta definiría todo. ¿Qué revelaría Manuel que cambiaría el rumbo de sus vidas? María se tomó un instante, respirando hondo, antes de contestar. El sonido de su voz le parecía un eco lejano. ¿Qué está pasando, Manuel? Me han dicho cosas que no entiendo. Su corazón retumbaba en su pecho, cada latido una súplica para que la realidad no fuera tan dolorosa. Te prometo que no es lo que piensas, Manuel respondió, su voz cargada de desesperación. Por favor, dame un momento para explicarme. Necesito que confíes en mí. Ella sintió el nudo en su garganta hacerse más apretado. ¿Confianza? ¿Dónde quedó eso, Manuel? La última vez que te vi, todo parecía normal. Mientras hablaba, las memorias felices que había acumulado empezaron a desvanecerse, como hojas arrastradas por un viento helado. Pero había algo en su voz que la mantenía al borde de la esperanza. Sé que no he sido el mismo en las últimas semanas, continuó. Me involucré en algo con el que no debería haber tenido nada que ver. Hay personas que me obligan a lidiar con situaciones peligrosas. No me gusta, y simplemente no sabía cómo decírtelo. Las palabras rompían su corazón, cada sílaba era un golpe más. ¿Peligrosas? Manuel, ¿de qué hablas? ¿Qué tipo de problemas te han metido? Su voz se quebró, y pudo sentir las lágrimas resbalando por su rostro. Trata de entender, te prometo que todo esto va a resolverse. He estado tratando de arreglarlo, por ti, por nosotros. Solo necesito que no me dejes solo en esto. Su voz era un susurro empañado por el miedo. María apretó el teléfono con fuerza. Un torbellino de emociones la invadió, amor, miedo, traición. No puedo creer que estés diciendo esto. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperar hasta que las cosas se salgan de control? Porque quería protegerte. Y no quería que te involucraras en mi caos, contestó, y por un instante, ella pudo escuchar el llanto en sus palabras, la frágil humanidad que aún quedaba en él. A veces, el caos no es opcional, Manuel. A veces, somos parte de él sin que lo elijamos, dijo con la voz quebrada, sintiéndose más perdida que nunca. Una oleada de emociones atravesó su ser, cuestionando todo lo que creía saber. Vuelve a casa, por favor. Hablemos en persona. A veces no puedo decirte lo que siento por teléfono, es demasiado complicado, Manuel insistió, casi suplicando. María cerró los ojos, buscando la calma en medio de la tempestad. Sabía que, al verle cara a cara, tendría que decidir si podía seguir amándolo a pesar de todo, si podría abrazar la verdad. Está bien, iré a casa, susurró, la resolución creciendo en el fondo de su ser. Después de colgar, se sintió completamente drenada,
como si cada sensación y emoción en ella hubiera sido drenada. Su abuela la observaba desde el sofá, la preocupación pintada en su rostro. ¿Qué te dijo? Él tiene problemas. Estaba involucrado en algo peligroso. Voy a ir a casa a hablar con él, respondió María, sintiendo como las lágrimas volvían a acumularse en sus ojos. La abuela se acercó, colocándole la mano en el hombro. Escuchar es lo primeramente importante. Pero recuerda, tú también mereces ser escuchada y protegida. Mientras su abuela hablaba, María sintió que el mundo giraba de nuevo. La decisión era monumental y, a pesar de sus miedos, una pequeña llama de esperanza empezó a encenderse en su pecho. Lograría atravesar esta tormenta, tomaría lo que vendría con valor, no importaba cuán oscuro pareciera el camino. María se levantó de su asiento, con determinación. Tenía que saber la verdad y, aunque se sentía vulnerable, había una parte en ella que ardía por enfrentar lo desconocido. Caminaría hacia su casa, hacia Manuel, dispuesta a desentrañar los secretos que podrían cambiarlo todo. Mientras se dirigía a la puerta, un pequeño zumbido interrumpió sus pensamientos. Era su teléfono nuevamente. Dimitri, su viejo amigo. María, necesito hablar contigo. Es urgente. Hay algo más que debes saber sobre Manuel. La mezcla de incertidumbre y ansiedad la inundó de nuevo. Se detuvo en seco. ¿Qué más podría haber? ¿Acaso había más secretos? Estaba su vida a punto de cambiar de nuevo. Se quedó paralizada, sintiendo que el aire se le escapaba una vez más. María sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía en un gris opaco. La voz de Dimitri podía ser clara y urgente, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Qué más podría ser tan grave? Se preguntó, tratando de encontrar un hilo de lógica en toda esta confusión. Dimitri, no entiendo de qué hablas. Estoy a punto de ir a casa de Manuel, necesito saber la verdad de su boca, respondió, con un hilo de desesperación asomándose en su tono. Por favor, escúchame, él dijo, su voz grave y cargada de preocupación. Hay cosas que no sabes. Manuel no solo se ha metido en problemas. Ha estado involucrado en algo más grande, algo que podría ponerte a ti en peligro. María sintió que el suelo se deslizaba debajo de sus pies. Las palabras de Dimitri reverberaron en su mente, haciéndola tambalear. El amor que sentía por Manuel se tornó en una oscura sombra de preocupación. ¿Qué tipo de peligro?, murmuró, más a sí misma que a él. El Dimitri titubeó. Él está involucrado en un asunto con personas muy peligrosas. No solo se trata de deudas, hay algo más. Ha estado manejando algo que podría arrastrarte a ti también. La voz se le quebró un poco. Por eso la gente lo busca. No te lo quiero decir, pero es verdad. María cerró los ojos, su pecho se sentía como si hubiera sido aplastado por un peso invisible. No quería creer que la persona que amaba estuviera atrapada en un mundo tan oscuro. No, esto no puede estar pasando. ¿Qué tipo de cosas? Su voz apenas era un susurro. Dimitri continuó, he escuchado rumores. Hay un grupo que está atrás de él, problemas legales, cosas que pueden volverse violentas. Te urge que te cuides. Él ya no es solo el chico que conociste. Es diferente, y no sé si puedes confiar en él. La voz de Dimitri, junto con la súbita realidad de la vida de Manuel, generó una tormenta dentro de María. El amor que sentía por él ahora se debatía con su deseo de protegerse. Un conflicto emocional la invadió. Por un lado, quería creer en su inocencia, en la promesa de que todo iba a solucionarse. Por otro, el temor de perder su vida, de perder todo lo que había construido, la envolvió. Dimitri, no puedo dejar que él se hunda. Necesito verlo, contestó, un destello de determinación surgiendo a pesar del miedo. No puedo dejar que esta oscuridad lo consuma. He pasado demasiado tiempo con él para darme por vencida ahora. Solo ten cuidado, María. No te expongas sin necesidad. Estoy aquí para ti, si algo pasa, llámame, respondió Dimitri antes de colgar. Sintió que la respiración se le aceleraba. Había un abismo entre el amor que sentía por Manuel y el peligro que su presencia podía acarrear. Mientras pensaba en cómo actuar, su abuela apareció en la entrada, con la mirada llena de preocupación y amor. ¿Qué sucede, mi niña? Dimitri me ha dicho cosas sobre Manuel. Cosas que no sabía. Él está en problemas, y no sé qué hacer, respondió,
Sintiendo una segunda oleada de lágrimas, la abuela se acercó, abrazándola con fuerza. Siempre es difícil saber lo que uno debe hacer en momentos así. Pero recuerda, tú también mereces ser protegida y amada. Las palabras de su abuela la atravesaron como un rayo, iluminando la confusión en su mente. Tenía que hacer frente a la verdad. Levantó la vista. Debo hablar con él, con Manuel, y entender qué está pasando. Con una sensación de determinación creciente, María salió de la casa y se dirigió hacia su hogar, cada paso resonando con preguntas y miedos, sin saber lo que encontraría. Al llegar, una sombra se movió en el umbral. Era Manuel, con un aspecto que reflejaba su lucha interna, como si el caos que había creado empezara a acercarse a su puerta. Se miraron, y el tiempo pareció congelarse. María empezó pero antes de que pudiera continuar, un grito resonó en la calle. Era una llamada de auxilio. El corazón de María se detuvo, su instinto la llevó a mirar hacia afuera. La verdad que tanto había buscado estaba a punto de revelarse justo frente a sus ojos. ¿Qué tipo de peligro acechaba? ¿Estaría Manuel a la altura de enfrentar su oscuridad? La inquietud en su pecho creció. Con el gong del destino sonando, el verdadero enfrentamiento estaba a punto de empezar. María sintió que el aire se volvía denso alrededor de ella. La voz de Manuel había quedado atrapada en un hilo de tensión, y su mirada fija en el caos que se desataba en la calle parecía contar una historia que no quería escuchar. La urgencia en su interior se disparó, impulsándola a actuar. ¿Qué está pasando, Manuel?, exigió, su voz temblorosa y llena de ansiedad. Él la observó, sus ojos destilando una mezcla de dolor y amenaza. La distancia entre ellos se sentía insuperablemente grande, como un abismo que se expandía cada vez más en sus corazones. María, no es seguro, comenzó él, pero ella interrumpió. No estoy aquí para jugar. Necesito saber la verdad, gritó, el miedo y la determinación fundiéndose en su garganta. A su alrededor, las sombras de la noche empezaban a cobrar vida, murmullos, luces parpadeantes y el sonido de pasos apresurados crecían a su alrededor, y ella sabía que el tiempo se agotaba. Manuel finalmente bajó la cabeza, luchando por encontrar las palabras. He estado metido en problemas. De esos que no se resuelven con promesas, he hecho cosas de las que me arrepiento. Pero te prometo que lo hice por... Su voz se perdió, ahogada por los ruidos que estaban cada vez más cerca. ¿Por qué no me lo dijiste? Te habría ayudado, Manuel. Su corazón latía con fuerza, aferrándose a la esperanza de que su amor pudiera salvarlo. Es complicado, María. No quería que te involucraras, jamás quise traerte a este infierno. Él suspiró, y en su expresión vio reflejado el humo de mil tormentas. La desesperación la invadía. Alrededor de ellos, las figuras comenzaron a tomar forma, figuras que tenían el aire sombrío de quienes desconfiaban y buscaban lo que les pertenecía. María sintió un escalofrío. ¿Quiénes son ellos? ¿Están detrás de ti? La adrenalina corría por sus venas, y sintió que cada palabra que salía de su boca podría cambiar el rumbo de su vida. Sí. Son personas difíciles de las que te hablé, dijo Manuel, su rostro pálido. Están buscando un paquete que deje caer. Y si lo encuentran, no solo me afectará a mí, te afectará a ti también. La revelación lo atravesó como un rayo. La conciencia de que había arriesgado su vida, y quizás la de ella, le hacía sentir que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Debes irte, ahora mismo. No quiero que te pase nada. Su tono se volvió urgente, pero en su lugar, María se mantuvo firme. No te dejaré. No puedo. ¿De verdad crees que puedo dar la espalda a lo que somos? No sin luchar. A medida que sus palabras resonaban, algo en ella se encendió, una llama que la impulsaba a seguir adelante. Si te quedas, podrías terminar como yo, atrapada en esta oscuridad, él dijo, pero el brillo en sus ojos reflejaba el amor que aún sentía. Una figura emergió del oscuro callejón, las luces de la calle iluminando momentáneamente su rostro. Era un hombre de aspecto desafiante, que miraba fijamente a Manuel. Ahí estás. Sabíamos que vendrías y trajiste compañía. Su tono era burlón, pero el peligro en su mirada era palpable. María sintió que todo se congelaba. El mundo que había conocido se desvanecía, convirtiéndose en una batalla entre el amor y la supervivencia. Manuel, ¿qué hacemos? Su pregunta salió en un hilo, atrapada entre la desesperación y el amor desbordado. Confía en mí, dijo él,
acercándose a ella y sujetando su mano con fuerza. Lo solucionaremos. Pero necesitamos actuar ya. El peligro se cernía sobre ellos como un huracán, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. María respiró hondo, sintiendo que su corazón palpitaba con fuerza. Adentrándose en la oscuridad con Manuel a su lado, un nuevo sentido de valentía brotó dentro de ella. Los problemas de Manuel ahora eran más suyos que nunca, y ella podía sentir que estaba al borde de una transformación irreversible. ¿Sería capaz de enfrentar la tempestad que se avecinaba y rescatar a la persona que amaba? Con cada paso, el destino giraba y cambiaba la narrativa de sus vidas. Mientras avanzaban, un grito desgarrador retumbó en sus oídos, intentando atraparles, un aviso de que la batalla ya había comenzado. ¿Cuánto estaban dispuestos a sacrificar por amor? La respuesta estaba a punto de revelarse. María sintió como la adrenalina corría por sus venas al escuchar el grito. Era un sonido agudo, desesperado, que se abría paso entre la confusión. Aquel instante parecía alargarse infinitamente mientras su mente se asfixiaba en un torbellino de miedo y dudas. ¿Qué pasaba? ¿Estaba Manuel en peligro? Manuel, gritó, su voz sonando como un eco entre las paredes de la calle oscura. Él, aterrado, la miró con una mezcla de pánico y urgencia. No te separes de mí, ordenó, apretando su mano con fuerza. Ambos comenzaron a retroceder lentamente, conscientes de que cualquier movimiento en falso podría atraer a las sombras que se acercaban. La figura burlona que había emergido del callejón comenzó a avanzar hacia ellos, y otros dos hombres aparecieron a sus costados, creando un círculo que les cerraba el paso. No vengo solo, Manuel, dijo el hombre con una sonrisa cínica que mostraba dientes afilados. Has traído un problema a nuestra puerta. Y los problemas se resuelven de una forma u otra. María podía sentir el aliento de su miedo, un ácido que subía y se mezclaba con su valor reciente. Nunca había imaginado que el amor pudiera conducirla a una lucha así, pero ahí estaba, dispuesta a desafiar al propio destino. No les tenemos miedo, contestó, más valiente de lo que se sentía. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué tu mano tiembla? El burlón se acercó más, acercando su rostro. Sus ojos, fríos y calculadores, destilaban amenaza por cada poro. Vamos, Manuel. Te hemos dado tiempo. Ya es hora de que pagues tus deudas. Te lo suplico, no involucres a María. Esto es entre tú y yo, imploró Manuel, haciéndola sentir la muerte danzar a su alrededor. Ese dolor en su voz la atravesó como una daga. ¿Involucrarla? Pero si ella es la razón por la que estamos aquí ahora. ¿Acaso no lo ves? La traición siempre llama a la puerta y toca más fuerte de lo que deseas. La figura se reía, y la risa penetrante revelaba su vileza. Entonces, en un acto de valentía improvisada, María se plantó frente a Manuel, desafiando el frío que corría por su espalda. No me vikinga. No somos parte de tu juego. La determinación en su tono sorprendió incluso a Manuel. Los hombres intercambiaron miradas desconcertadas. Aquella mujer que creían vulnerable se alzaba con una fuerza que encendía más que un fuego. Manuel sonrió al ver la adrenalina en ella, pero la realidad era menos romántica. Necesitaban un plan, y rápido. Todavía no has visto de que soy capaz, pronunció el líder, moviendo la mano en un gesto que envió a los otros dos hombres hacia ellos. El tiempo se había agotado. Vamos, corremos, dijo Manuel, tirando de la mano de María. Pero, incluso cuando su instinto le decía que huir, ella sintió que algo dentro de ella se encendía. Como un volcán que había estado dormido demasiado tiempo. Antes de que pudieran escapar, dos de esos hombres se lanzaron hacia adelante. Fue un caos inmediato, con gritos y empujones mientras María se arrojaba sobre Manuel, golpeada por una oleada de instinto protector. Siempre había creído que el amor la haría más débil, pero en ese momento, comprendió que la amistad podría ser su escudo y su espada. Mientras la multitud a su alrededor comenzaba a mezclarse con un sinfín de gritos y sonidos ensordecedores, María sintió que se estaba despertando. Ese grito desgarrador resonó en su corazón y, ahora más que nunca, sabía que debía luchar por lo que realmente amaba. Dame el paquete, Manuel, exigía el líder, mientras Manuel se tensa al percibir que aún lo tenía escondido. Era un dilema, un riesgo que no podía tomarse a la ligera. ¿Listo para luchar?, preguntó María, su mirada fija en Manuel,
el brillo en sus ojos ardiendo como un faro en la oscuridad. Ella sabía que podían vencer si unían sus fuerzas. Pero la pregunta se quedó en el aire. ¿Estarían preparados para afrontar la verdad que escondía el paquete y lo que significaba para ambos? El destino que los aguardaba era incierto, y el tiempo se ceñía como una serpiente sobre ellos. La respuesta estaba próxima, y con ella, la revelación de todo lo que el amor era capaz de hacer. La oscuridad de la calle se convirtió en un campo de batalla. Con cada movimiento de los atacantes, el corazón de María latía rítmicamente, como un tambor desbordado por el miedo. Pero su decisión estaba tomada. No se daría por vencida. Vamos, Manuel, le susurró, con una voz que apenas reconoció. Si no lo haces por ti, hazlo por mí. Su mirada buscó en la de él un destello de esperanza. Manuel, comprendiendo, asintió con firmeza. Entonces, con una combinación de determinación y pánico, decidieron enfrentarse. Los hombres se abalanzaron sobre ellos, pero María recordó las palabras de su abuela, palabras que parecían salir de su pecho: el valor no es la ausencia de miedo. Es hacer lo que se debe a pesar de él. Sin pensarlo, se lanzó hacia el hombro del atacante más cercano, sus manos chocando contra su pecho, mientras Manuel se movía ágilmente para esquivar un golpe. El sonido de los gritos y el clamor la envolvía como una manta pesada, haciéndola sentir más viva que nunca. Se sentía fuerte, unida a Manuel en ese momento, como si de verdad fueran invencibles. Manuel esquivó un puñetazo y, con una destreza brutal, contraatacó, derribando a uno de los hombres. El impacto resonó en el suelo como un trueno. «Sigue. No te detengas». María gritó entre la confusión, concentrándose en el movimiento a su alrededor. No había tiempo que perder, pero el líder, quien permaneció al margen, observando con una sonrisa siniestra, comenzó a acercarse. «Es un gasto de energía pelear. Entrega el paquete y te dejaré salir con vida, juntos», ofreció, su voz suave como un veneno, tentando a Manuel a rendirse. «¿Ves?», dijo el líder, mientras se acercaba lentamente. «No tienes otra opción. Solo te traerá más problemas, y esto afectará a tu amada». Las palabras flotaron en el aire y se incrustaron en la mente de Manuel como un eco aterrador. María sintió su estómago revuelto. «No le digas eso», le espetó al hombre, recordando los momentos de amor y confianza que habían compartido con Manuel. «Nosotros decidimos lo que será de nosotros. Tú no tienes poder sobre nuestras vidas». La presión en su pecho era intensa, pero su firmeza no flaqueó. «Eres valiente, pero lo valiente a veces puede ser estúpido». El burlón lanzó una mirada hacia sus hombres, indicando que el juego estaba a punto de volverse más peligroso. Sin perder un instante, María se colocó delante de Manuel, su cuerpo como escudo. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo. «Si quieres el paquete, tendrás que pasar por encima de mí», gritó, su voz resonando con ferocidad. En un giro súbito, María sintió como una oleada de energía la invadía. Un ataque más feroz se cernía sobre ellos. Estaba lista. Preparada para empoderarse. Mientras un segundo atacante se lanzaba sobre ella, no dudó, un giro rápido, un empujón y el hombre cayó, sorprendido. «¿Así?», exclamó Manuel con una mezcla de asombro y orgullo. Juntos, estaban haciendo el imposible, luchando contra todo lo que los separaba. Pero el miedo a lo desconocido seguía presente, como un susurro insistente en sus corazones. Cuando finalmente se vieron rodeados por el caos, un ruido sordo interrumpió el enfrentamiento. Desviaron la mirada hacia la esquina oscura a su izquierda. Una figura emergió de las sombras, y el giro de su cuerpo era familiar. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Eres tú?», murmuró, el aliento atrapado en su garganta. El nuevo participante en la pelea podía cambiarlo todo. ¿Iba a ser un ángel salvador o solo otro ladrón de esperanza? La incertidumbre llenó el aire. ¿Quién era y qué propósito traía consigo? María y Manuel se miraron, entendiendo que su lucha apenas comenzaba, con la revelación de un nuevo aliado, o tal vez un nuevo enemigo, acechando en la penumbra. ¿Sería ese el giro que necesitaban para salir victoriosos? El clamor de la batalla se intensificó, y el tiempo parecía estar al borde de revelaciones que desatarían el verdadero poder del amor y la traición. Las sombras se agitaron cuando la figura finalmente se hizo visible. María sintió como su corazón se detenía. Era Pedro, su hermano,
al que había creído perdido en una tormenta de problemas que se desataron entre ellos años atrás. La confusión se transformó en una mezcla explosiva de alivio y desesperación. María, Manuel, gritó Pedro, su voz resonando con fuerza a través del rugido del conflicto. La imagen de él atravesó como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Su rostro estaba marcado por la tensión, pero en sus ojos brillaba una chispa de determinación. Pedro, ¿qué haces aquí? María apenas pudo articular, su voz temblando entre alegría y temor. ¿Podría ser que había vuelto en el momento más crítico? Vine a ayudar, afirmó Pedro, y, sin necesidad de más palabras, se lanzó hacia el líder de la banda malvada que amenazaba a su hermana y Manuel, demostrando su valentía a través de cada movimiento. La balanza de la pelea estaba a punto de cambiar, y María sintió que un nuevo aire de esperanza la envolvía. Mientras Pedro avanzaba, la tensión creció. Manuel aprovechó la distracción y se unió a su cuñado, fluyendo en la batalla como si fueran uno solo. «Vamos», gritó, inspirando a María a seguir su ejemplo. Sin pensarlo, se unió al lado de ellos, formando un trío formidable. El primer golpe de Pedro fue preciso, derribando a uno de los atacantes que había estado amenazando a Manuel. La sensación de conexión y unidad se intensificó en el grupo, reemplazando el miedo aplastante que les había invadido antes. Era como si la vida se hubiera renovado, cada miembro de su familia luchando en armonía. «Déjame», ordenó el líder al ver cómo la situación se descontrolaba. «Tú no sabes con quién te estás metiendo». Su sonrisa se desvaneció, transformándose en rencor, y María pudo sentir el giro del poder a su favor. «Lo que no sabes», respondió Pedro, «es que estamos dispuestos a luchar por lo que más amamos». El valor en su voz resonó en el aire, y al mismo tiempo, las palabras de su abuela regresaron a la mente de María. Sí, la lucha que estaban llevando a cabo no era solo por ellos. Era por cada recuerdo, cada risa, cada lágrima que habían compartido como familia. Sin embargo, en medio del caos, María recordó las advertencias de su hermano, las historias de problemas en las calles y lo que podía surgir de enfrentamientos peligrosos. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, el caos se concentró de nuevo en el líder, que lanzaba gritos de rabia. ¿De verdad creen que esto acabará aquí?, preguntó, su voz fría como el acero. María y su hermano intercambiaron una mirada que hablaba más que 1000 palabras. Sabían que estaban a un solo paso de algo más grande. Un golpe más fuerte resonó. La batalla estaba lejos de terminar, y una sensación inquietante llenó el aire, como si un secreto estuviera a punto de revelarse. ¿Qué consecuencia tendría este enfrentamiento? ¿Estás listo para lo que vendrá después?, dijo Manuel, su voz firme, desafiante. María se sintió invadida de determinación. Pero en el fondo, una parte de ella se cuestionaba si realmente estarían listos, con el destino de sus vidas pendiendo de un hilo. Todos se prepararon. La lucha no solo era por la supervivencia, sino un camino hacia la verdad. Mientras el líder se giraba para dar una orden a sus hombres, un nuevo desafío comenzó a perfilarse en el horizonte. ¿Qué secretos guardaba el destino de Pedro? ¿Estaba a su regreso un indicativo de la salvación o una forma de arrastrar a María a un mundo de aún más peligros? El tiempo de decidir estaba a solo un paso, y la tensión crecía. ¿Serían lo suficientemente fuertes para enfrentar la tormenta que estaba a punto de estallar? La batalla en la calle se desató con una fuerza implacable. María, Pedro y Manuel formaron una muralla de coraje, dispuestos a defenderse juntos contra el oscuro pasado de Manuel. Los gritos resonaban y las sombras parecían cobrar vida, pero en medio del caos, el amor y la unidad fueron sus armas más poderosas. «Vámonos», gritó María mientras empujaba a Manuel y Pedro hacia una calle lateral. Con cada paso, sentía que se acercaban a su salvación. Las luces de la ciudad titilaban a su alrededor, casi como si la vida misma intentara guiarlos hacia la salida. Entre el bullicio, las sombras los seguían. Las amenazas de los hombres eran ecos distantes, pero el aliento de la esperanza se hacía más fuerte. María había decidido que no iba a dejar que el miedo controlara su futuro. Con el corazón a 1000 por hora, pensó en sus hijos, en el hogar que habían construido y en todo lo que estaba en juego. «¿Tienes el paquete?», preguntó Pedro, su voz inquieta. «Sí, lo tengo, pero...». Manuel dudó. La realidad del peligro a su alrededor empezaba a cernirse sobre ellos como un nubarrón. «Hay algo que no les he dicho. El contenido del paquete puede traer consecuencias nefastas para todos nosotros».
María lo miró fijamente, buscando respuesta en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Lo que haya en el paquete, no solo me compromete a mí. Pone en riesgo a todos, incluso a ti y a nuestros hijos, confesó Manuel, su voz temblando con el peso de la verdad. El aire se cortó en ese instante. María sintió un torbellino de emociones. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Podríamos haberlo manejado juntos. Quería protegerte. Nunca quise que estuvieras envuelta en esto. Manuel bajó la mirada, pero María entendió que la defensa no era solo egoísmo, también era miedo. Pase lo que pase, somos un equipo, dijo María, llenándose de valor. No me dejes fuera de tu vida. Entrégalo. Es la única forma de salir de este infierno. Una ráfaga de determinación cruzó los ojos de Manuel. Él sabía que, en sus manos, llevarían algo más que un paquete, llevaban la responsabilidad de su futuro juntos. Tienes razón. Debemos hacer algo, pero será peligroso. En ese momento, la figura del líder apareció de nuevo, arrogante y peligroso. ¿Creen que huir va a salvarlos? Entreguen lo que me pertenece y quizás les deje vivir. Pedro, siempre al lado de su hermana, reafirmó su postura. No le debemos nada. Este es nuestro camino, y no permitiré que te lleve a la desesperación, Manuel. Nunca más. Esta es nuestra última oportunidad, gritó el líder, mostrando los colmillos. Ustedes no lo saben, pero su vida dependerá de su elección ahora mismo. Sin un segundo de duda, María dio un paso hacia adelante, enfrentando al hombre. No te tengo miedo. El amor que sentimos por nosotros mismos y nuestra familia siempre será más fuerte que la oscuridad que intentas introducir en nuestras vidas. Las palabras resonaron como el trueno, llenando el aire de una energía electrizante. El líder rió entre dientes. ¿Amor? Eso no significa nada aquí. Estás equivocada. Voy a demostrarte lo contrario, dijo Manuel, decidido. Luis, suéltalo. Vamos a cerrar este capítulo de una buena vez. Sin pensarlo dos veces, todos los hombres de la banda se desvanecieron ante la fiereza del trío. Con la unión como su escudo, lograron hacer retroceder la oscuridad momentáneamente. Pero la victoria no era eterna. A medida que se fueron, la economía del enfrentamiento seguía presente. Corrieron hacia la casa de la abuela, donde el refugio prometía seguridad. Al llegar al lugar, la figura familiar de su abuela esperó con los brazos abiertos. «Mis niños», exclamó, y en su abrazo encontraron una calma que hacía tiempo no sentían. El calor del amor familiar fue suficiente para hacer crecer la esperanza en su interior. «Abuela, ha pasado mucho», dijo María, con la voz entrecortada. La abuela, observando el sudor y el temblor, respondió, «La vida siempre ha tenido retos, pero nosotros hemos de enfrentarlos juntos, como familia. Lo que pasó hoy no define quiénes son, pero la forma en que lo enfrentaste, eso, sí». Dentro de la casa, con tranquilidad a su alrededor, todos se sentaron en la cocina. Manuel por fin reveló la verdad. Con lágrimas en los ojos, confesó su implicación, y cómo había dejado que su pasado lo arrastrara hacia peligros inimaginables. La abuela, absentando el miedo, les ofreció una solución. Las elecciones que han tomado hoy son lo que los define. Mañana comenzaremos de nuevo, encontraremos la forma de salir de esto, siempre juntos. María se sintió llena de gratitud por su familia, por las decisiones tomadas y la nueva vida que empezaba a germinar en sus corazones. La lucha no había terminado, pero ahora sabían que podían enfrentar cualquier ola que se acercara. En el pecho de María ardía la certeza de que el futuro, aunque incierto, los abrazaría de nuevo. Y juntos, estaban listos para escribir su nueva historia, una historia que reescribiría el dolor y convertiría cada lágrima en fortaleza. Así, las calles de Puebla ya no solo serían un registro de la tristeza que alguna vez vivieron, sino también de la transformación y la esperanza que siempre estaría presente en su corazón. Y al final, el corazón de María resonó con un eco de amor. Recuerda, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir.
Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.